Existía un individuo que consumió tabaco por 2 décadas. Probó todos los métodos disponibles para abandonarlo. Sustitutos de nicotina, dispositivos transdérmicos, consultas psicológicas, fármacos, e inclusive sugestión hipnótica. Invirtió millares de dólares y numerosos años de existencia combatiendo esta costumbre. Posteriormente realizó un viaje laboral a Japón donde encontró a un venerable monje que le compartió algo que transformó su perspectiva completamente. En 90 días, abandonó el tabaco totalmente, y no mediante la represión ni la determinación férrea. El monje le reveló un sendero completamente distinto, uno que parecía excesivamente sencillo para ser real. ¿Qué pasaría si todo tu conocimiento sobre cómo eliminar las costumbres dañinas estuviera invertido? ¿Qué tal si el mero acto de resistirte a tus costumbres fuera precisamente lo que las fortaleciera? ¿Qué tal si existiera una forma de permitir que las costumbres se disolvieran naturalmente, sin la batalla desgastante, sin requerir determinación constante y sin el círculo perpetuo de intentar y fallar? Los japoneses han entendido algo respecto a la condición humana que nosotros, en el mundo occidental, apenas comenzamos a comprender. No perciben las costumbres como adversarios por vencer. No confían en ejercer presión contra sí mismos. Por el contrario, han creado un sistema gentil que opera con la mente, no en su contra. Y los resultados son evidentes por sí mismos. La problemática de la imposición. Observamos este patrón por doquier en las aproximaciones occidentales al cambio. Nos inscribimos en centros deportivos en enero con rigurosos programas de ejercicio, solamente para desertar en febrero. Eliminamos las plataformas sociales en un gran acto de desconexión digital, solamente para reinstalarlas días más tarde. Realizamos grandes declaraciones y fijamos estándares inalcanzables, y posteriormente nos flagelamos cuando, predeciblemente, no las alcanzamos. La aproximación japonesa surge de una noción completamente distinta. En lugar de percibir las costumbres como adversarios por derrotar, las perciben como secuencias que en algún momento tuvieron una función. Cada costumbre, inclusive las perjudiciales, inició como una resolución a alguna dificultad. El fumador que alcanza un cigarrillo cuando está tenso en algún momento halló alivio allí. El que consume alimentos compulsivamente por las noches en algún momento halló refugio en la comida. Entender esto lo transforma todo. Había una ocasión en que un monje japonés batallaba contra la furia cotidianamente. Pequeñas molestias se acumulaban hasta que estallaba con sus discípulos. Intentó todo para dominar su carácter. Meditaba por horas, recitaba mantras, inclusive se privaba de alimento por días. Nada resultaba. Cuanto más batallaba contra su furia, más poderosa parecía tornarse. Entonces, un monje de mayor edad le expresó algo que transformó su existencia. Deja de intentar eliminar tu furia, expresó. Por el contrario, siéntete intrigado por ella. Contémplala como contemplarías una nube atravesar el firmamento. Contempla, cuando arriba, cómo se percibe en tu cuerpo, qué pensamientos la acompañan. Pero no la evalúes ni la resistas. Simplemente contempla. El joven monje cuestionaba que esto resultara, pero experimentó este enfoque. Cuando la furia emergía, en lugar de suprimirla, se expresaba a sí mismo silenciosamente, la furia está presente. Percibía dónde se ubicaba en su cuerpo, generalmente como temperatura en el torso y rigidez en la mandíbula. Contemplaba los pensamientos que la nutrían. Frecuentemente, narrativas sobre cómo las situaciones deberían ser distintas. En cuestión de semanas, sucedió algo asombroso. La furia comenzó a perder su dominio. Al contemplarla sin evaluarla, había generado un espacio entre él y la emoción. Podía percibir la furia sin que ésta lo dominara. Con el transcurso del tiempo, la furia se manifestaba con menor frecuencia, y cuando arribaba, se dispersaba rápidamente, como una tormenta veraniega. Entender la transitoriedad, este principio, constituye el fundamento del enfoque japonés para eliminar costumbres. Comprenden que nada perdura eternamente, incluyendo los deseos intensos y los impulsos. Cuando realmente comprendes esto, todo se transforma. Esa necesidad desesperada de un cigarrillo transitará. Esas ganas intensas de consultar el teléfono se esfumarán. Ese deseo de alcohol irá y regresará como una ola. Reflexiona en cómo la mayoría de las personas manejan los deseos intensos. Cuando alguien que intenta abandonar el azúcar percibe el deseo de un postre, capitula inmediatamente o intenta distraerse. Ambas aproximaciones tratan el deseo intenso como una urgencia que debe resolverse. El método japonés propone una tercera alternativa:
reconocer el deseo intenso, percibirlo plenamente, pero no ejecutar en consecuencia. Aborda la molestia como lo realizarías con un amigo fastidioso. Permanece presente, pero no intentes resolverlo. Un empresario de Tokio utilizó este método para abandonar el tabaco tras 20 años. En lugar de desechar sus cigarrillos, los conservaba en su escritorio. Cuando emergía el deseo intenso, tomaba un cigarrillo, lo sostenía, lo olfateaba y experimentaba plenamente el deseo intenso. Posteriormente, activaba un cronómetro de 10 minutos y se expresaba a sí mismo que podía fumar cuando sonara. Durante esos 10 minutos, no se distrajo ni resistió el impulso. Simplemente se ubicó con él, contemplando cómo se desplazaba por su cuerpo como una ola. Advirtió que se intensificaba aproximadamente a los 3 minutos y posteriormente se desvanecía progresivamente. Para cuando transcurrían los 10 minutos, la intensidad generalmente disminuía suficientemente como para que pudiera optar por no fumar. No se trataba de determinación férrea. Se trataba de comprender la naturaleza de los deseos intensos. Se perciben permanentes en el instante, pero en realidad son bastante transitorios. La mayoría de los deseos intensos perduran entre 3 y 5 minutos en su punto más intenso. Si puedes navegar esa ola sin dejarte arrastrar, descubres algo poderoso. No eres tus deseos intensos. Eres la consciencia que los contempla. El arte del Kaizen. Los japoneses poseen otro concepto denominado Kaizen, que significa pequeña mejora continua. La cultura occidental adora las transformaciones drásticas. Deseamos transitar de ser un adicto a la televisión a un corredor de maratón de la noche al día. Deseamos abandonar todas nuestras costumbres dañinas simultáneamente y transformarnos en personas completamente distintas para el siguiente lunes. Esta mentalidad de todo o nada nos conduce al fracaso. Kaizen adopta la aproximación opuesta. En lugar de intentar transformarlo todo simultáneamente, cambias un 1% simultáneamente. Si deseas eliminar la costumbre de observar 4 horas de televisión, no lo abandonas abruptamente cada noche. Lo reduces 5 minutos. Y finalizado. 5 minutos menos hoy que ayer. Esto parece casi ofensivamente pequeño para la mentalidad occidental. Deseamos grandes transformaciones, y los deseamos inmediatamente. Pero esto no comprende cómo se transforma realmente el cerebro. Las vías cerebrales que sostienen las costumbres se construyeron durante años o décadas. No pueden destruirse de la noche al día. Deben reconfigurarse progresivamente. Y esto se alcanza mediante acciones pequeñas y constantes. Una mujer en Kioto utilizó Kaizen para eliminar su adicción a las adquisiciones. No canceló sus tarjetas de crédito ni prometió abandonar las compras eternamente. Inició esperando un día antes de ejecutar cualquier adquisición en línea. Si continuaba deseando el artículo después de 24 horas, podía adquirirlo. Este pequeño cambio inició a eliminar la costumbre de necesitarlo inmediatamente. Después de un mes, extendió el periodo de espera a 2 días, posteriormente a 3. En 6 meses, esperaba una semana completa antes de cualquier adquisición. Y para entonces, descubrió que raramente continuaba deseando los objetos. Este enfoque progresivo resulta porque no activa el sistema de alerta del cerebro. Cuando realizas cambios drásticos, tu sistema nervioso lo detecta como un peligro y activa la resistencia. Lo experimentas como deseos intensos abrumadores, ansiedad y una necesidad casi imposible de regresar al patrón familiar. Pero los pequeños cambios transcurren inadvertidos. El cerebro no los registra como amenazas, así que no existe una resistencia masiva. El poder del reemplazo. También existe el concepto de Ikigai, tu razón de existir. Muchas costumbres persisten porque ocupan un vacío en nuestras existencias. Fumamos porque estamos tensos. Consumimos en exceso porque nos percibimos solitarios. Navegamos por las plataformas sociales porque estamos hastiados. A menos que abordemos la verdadera necesidad subyacente, eliminar la costumbre genera un vacío que exige ser ocupado. El enfoque japonés expresa encontrar lo que realmente le otorga sentido a tu existencia y reemplazar progresivamente la costumbre perjudicial con algo que coincida con tu Ikigai. No se trata solamente de transformar una cosa por otra. Se trata de descubrir lo que realmente persigues a través de la costumbre y hallar una manera genuina de satisfacer esa necesidad. Un programador que consumía mucho todas las noches descubrió, reflexionando, que no era adicto al alcohol en sí. Era adicto a la transición que proporcionaba del estrés laboral al tiempo personal. El alcohol era su ritual para transformar de ritmo.
Una vez que comprendió esto, desarrolló un nuevo ritual de transición. Se colocaba ropa cómoda, preparaba té y dedicaba 10 minutos a realizar algo que le encantaba de niño, pero que no había utilizado en años. No se trataba simplemente de reemplazar una costumbre por otra. Fue comprender la necesidad más profunda y satisfacerla de una forma que se alineara con sus verdaderos valores. Dibujar lo reconectó con una parte creativa de sí mismo. A medida que este patrón positivo se fortalecía, la influencia del alcohol debilitaba naturalmente la práctica de la autocompasión. Los japoneses también comprenden algo crucial respecto a la vergüenza y la autocrítica. En Occidente, frecuentemente intentamos motivarnos mediante un diálogo interno severo. Nos consideramos débiles. Cuando cometemos un error, utilizamos la vergüenza como un látigo para impulsarnos hacia adelante. Pero la vergüenza no genera un cambio perdurable. Genera un ciclo de rebelión y autosabotaje. Cuando te avergüenzas por una costumbre, generas una división interna. Una porción de ti se transforma en el crítico severo y otra en el niño rebelde. Estas porciones batallan entre sí, desperdiciando una enorme energía que podría utilizarse para un cambio real. El enfoque japonés enfatiza la autocompasión. Cuando cometes un error, te tratas como tratarías a un buen amigo que batalla con amabilidad, comprensión y un suave estímulo para reintentar. No se trata de generar excusas ni evadir la responsabilidad. Se trata de reconocer que el cambio perdurable proviene de la autoaceptación, no del autodesprecio. No puedes odiarte a ti mismo para transformarte en alguien a quien amas. Solo se puede desarrollar desde una base de respeto propio y compasión. Una maestra que batallaba contra la alimentación emocional descubrió este principio tras años de dietas fallidas. Cada ocasión que consumía algo inadecuado, se castigaba con palabras duras. Esto solamente la generaba sentir peor, lo que desencadenaba más alimentación emocional. Era un ciclo sin conclusión. Aprendió a practicar un nuevo tipo de autoaceptación cuando consumía en exceso. En lugar de criticar, simplemente anotaba lo que acontecía sin evaluar. Consumía más de lo que mi cuerpo requería. Eso es un hecho, no una falla moral. Entonces percibía curiosidad. ¿Qué percibía antes de consumir? ¿Qué necesidad intentaba satisfacer? Esta indagación amable, libre de vergüenza, le permitió iniciar a reconocer patrones. Consumía en exceso cuando se percibía poco apreciada en el trabajo, cuando se percibía solitaria los fines de semana, cuando estaba ansiosa por el dinero. Con esta consciencia, pudo iniciar a abordar los verdaderos problemas en lugar de simplemente batallar contra el síntoma. Construyendo nuevos caminos, el sistema japonés también reconoce que eliminar una costumbre no se trata realmente de eliminar nada. Se trata de construir algo nuevo. No se destruye un viejo patrón, sino que se desarrolla más allá de él. Como un árbol que desarrolla alrededor de una cerca. Hasta que la cerca se torna irrelevante. Se desarrollan nuevos patrones que tornan innecesarios los viejos. Por eso los japoneses se centran en generar rutinas positivas en lugar de simplemente eliminar las negativas. Comprenden que la naturaleza detesta el vacío. Si simplemente se elimina una costumbre sin reemplazarla con algo significativo, se genera una situación inestable. El viejo patrón probablemente regresará porque cumple alguna función, inclusive si esa función es simplemente ocupar el tiempo o brindar comodidad familiar. Reflexiona en las costumbres como senderos trillados en un bosque. Has recorrido la misma ruta tantas ocasiones que el camino es claro y fácil de seguir. Inclusive si el camino conduce a alguna parte, ¿ya no deseas ir? Tus pies lo siguen naturalmente porque es el camino de menor resistencia. No puedes simplemente borrar el camino, pero puedes generar uno nuevo. Al principio, el nuevo camino es difícil. Debes abrirte paso entre las ramas, pisar con precaución sobre terreno desconocido. Requiere esfuerzo consciente y atención. Pero cada ocasión que recorres el nuevo camino, se torna un poco más fácil. La hierba se pisotea. La raíz se aclara. Mientras tanto, el viejo camino, sin utilizar, inicia a desmoronarse. Con el transcurso del tiempo, el nuevo camino se transforma en la opción natural y fácil. Así es exactamente como operan las vías cerebrales. Cuanto más se utilizan ciertas conexiones, más se fortalecen. Cuanto menos se utilizan otras, más se debilitan. El cambio no se trata de determinación férrea. Se trata de repetición. Se trata de recorrer pacientemente el nuevo camino una y otra ocasión hasta que se torne automático. Un hombre que batallaba contra la adicción a las plataformas sociales aplicó este principio de forma muy inteligente.
En lugar de eliminar todas sus aplicaciones y confiar en la determinación férrea, generó una nueva rutina matutina. Colocó un libro junto a su cama, donde solía ubicarse su teléfono. Por la mañana, en lugar de tomarlo inmediatamente, leía una página. Parecía excesivamente simple para resultar, pero precisamente por eso resultaba. Leer una página era tan fácil que nunca percibió resistencia. Y una vez que leía una página, frecuentemente percibía ganas de leer más. En un mes, leía 30 minutos cada mañana. El desplazamiento del teléfono no se había eliminado mediante la imposición. Se había sustituido por algo más satisfactorio. El camino a seguir. Los japoneses comprenden que el cambio perdurable acontece en armonía con tu naturaleza, no en contra de ella. No te estás conquistando a ti mismo. No estás superando tus debilidades. Te estás transformando en una versión más completa de quien ya eres. El hábito que quieres romper no es tu enemigo. Es un maestro que te muestra dónde te desalineas con tu verdadero ser. Nos vemos en el siguiente video.